Muy buenas tengan mis amigos y compañeros del mundo de YouTube. Hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante como polémico. Les advierto que no quiero demostrar la veracidad de estos, solo enseñarlos y hacerles pasar un buen rato. Hoy hablaremos de la existencia de Jesús y mostrando algunas pruebas. Comencemos. 1. Los textos históricos. La primera noticia indirecta sobre Jesús fuera de los evangelios es atribuida al historiador judío Flavio Josefo. Se trata del denominado Testimonium Flavianum, y para muchos historiadores se trata de un pasaje manipulado por los copistas cristianos, pues en él se ensalza la figura de Jesús. Por ese tiempo, durante el gobierno de Poncio Pilato, 1836 DC, vivió Jesús, un hombre sabio si es que realmente hay que considerarlo un hombre. Porque él realizó hazañas sorprendentes y fue maestro de un pueblo que aceptó gozosamente la verdad. Atrajo a su causa a muchos judíos y griegos. Él era el Mesías. Cuando Pilatos, después de haber oído que era acusado por los hombres de más elevada posición entre nosotros, lo condenó a morir crucificado, los que anteponían el amor por él a todas las cosas no dejaron de amarlo. El tercer día se apareció a ellos resucitado porque los profetas de Dios habían anunciado estas y otras incontables maravillas sobre él. Y la secta de los cristianos, llamados así después de él, no ha desaparecido hasta hoy. Hasta aquí la cita de Josefo en la que delata un fervor inusual. Según documenta el periodista Pepe Rodríguez en su libro Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica, la obra de Flavio Josefo no aporta nada diferente de la imagen de Jesús que dan los evangelios. Parecen ser añadidos cristianos en busca del sello de autentificación histórica que dan los textos de Josefo. La desconfianza se acrecenta cuando otros historiadores judíos de la época nada saben de Jesús. Es el caso de Justo de Tiberíades o de Filón de Alejandría, que siendo coetáneo a Jesús y habiendo escrito sobre sectas y movimientos religiosos de su tiempo, no se acuerda para nada de los cristianos. La cita más independiente se halla en la obra Anales. Es proporcionada por el historiador romano Tácito. Según el prestigioso autor, Jesús no fue condenado al patíbulo por haber predicado doctrinas religiosas judías, sino porque su figura, como Mesías, llevaba implícita una oposición al poder de Roma. El texto confirma que el nazareno fue condenado a muerte por Poncio Pilato. 2. La tumba de Caifás. Hasta hace unos años, muchos dudaban la historia del juicio de Cristo ante el Sanedrín, concilio judío. No había documentación histórica aparte de la Biblia sobre la existencia de un individuo llamado Caifás, y menos de que fuera un sumo sacerdote. Pero en noviembre de 1990 unos obreros que trabajaban en las afueras de Jerusalén, enfrente del monte Sión, dieron accidentalmente con una cueva repleta de sepulcros. Estaba formada por una sola cámara, tallada sobre caliza blanda durante el periodo romano primitivo, y tenía 4 fosas digitiformes de 1,80 metros. De profundidad que partían de la cámara principal. En una de estas fosas fueron halladas 2 urnas u osarios perfectamente conservados. Una de ellas llamaba especialmente la atención. Tenía su cubierta abombada y una rica ornamentación. Una cenefa en forma de rama y 2 círculos centrales con 6 rosetones cada uno. En uno de sus lados, toscamente grabada, se leía la inscripción Yosef bar Caiafa, o lo que es lo mismo, José, hijo de Caifás. El arqueólogo Svigre Enut y el antropólogo Joesías concluyeron que este Caifás de la inscripción era el mismo que se menciona en los evangelios. Caifás fue sumo sacerdote entre el 18 y el 36 después de Cristo. Posiblemente consiguió esa posición al casarse con la hija de Anás, quien fue cabeza de un poderoso clan de sumos sacerdotes, Juan 18:13, y se convirtió en el líder de la conspiración para crucificar a Jesús. Si su última morada fue esta urna funeraria hallada en el Bosque de la Paz, al sur de la ciudad vieja de Jerusalén, se confirma que los personajes del Nuevo Testamento no son mitos, sino seres de carne y hueso que protagonizaron los hechos descritos en los textos. Por desgracia, los arqueólogos no fueron los primeros en entrar en el sepulcro. Este había sido profanado en la antigüedad y sus objetos habían sido sustraídos. Lo que sí hallaron fueron los restos de 63 individuos, entre ellos los de Caifás, al parecer, un varón de 60 años. 3. Inscripción Poncio Pilato.
Hace 41 años, durante las obras de limpieza y restauración de un teatro romano en la antigua ciudad de Casarea, tuvo lugar otro importante hallazgo arqueológico que confirma la existencia de otro de los personajes del Nuevo Testamento, directamente implicado en la crucifixión de Jesús. Se trata de una placa conmemorativa cuya importancia radica en el nombre que se haya grabado en su superficie. Tiberium Pontius Pilatus, Praefectus Judaicae, o lo que es lo mismo, Tiberio Poncio Pilato, prefecto de Judea. Había pasado inadvertida por estar vuelta del revés. La inscripción resolvía, además, la disputa entre especialistas en torno a la autoridad que ostentaba este personaje por cuanto era llamado prefecto y no procurador, un cargo de rango inferior aunque acogido con entusiasmo porque se trataba del primer testimonio físico de la existencia de un personaje destacado del Nuevo Testamento. Poncio Pilato tenía su palacio residencial en Cesarea Marítima, sede del gobierno romano en la ribera oriental del Mediterráneo, y solo acudía a Jerusalén para asistir a las grandes fiestas. Despreciado por los judíos por haber construido un acueducto con dinero del templo y protagonizado varias acciones sangrientas, estos le denunciaron ante las autoridades romanas, siendo depuesto de su cargo por el gobernador de Siria y enviado a Roma en el año 37. La historia le conoce sobre todo por el proceso seguido contra Jesús, al que aún reconociendo su inocencia, lo entregó al infame suplicio de ser clavado en la cruz. Esto agradó a los judíos, evitó un levantamiento popular y para confirmar su rechazo a cualquier clase de responsabilidad, efectuó el famoso gesto de lavarse las manos. Lucas 23, 14 y Mateo 27, 24. 4. La casa del apóstol Pedro en la ribera norte del mar de Galilea se erige en las ruinas de Cafarnaúm, la ciudad donde se supone que Jesús predicó a los apóstoles. Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo allí durante el siglo pasado han sacado a la luz una iglesia de planta octogonal, datada en el siglo V, que al parecer fue erigida para venerar la casa de San Pedro, el príncipe de los apóstoles. El terreno era propiedad de los monjes franciscanos. Entre 1968 y 1985 se realizaron diversas excavaciones sacando a la luz complejísimos estratos. Es decir, que la iglesia bizantina había sido levantada sobre otra estructura anterior, una iglesia casa del siglo IV. Los arqueólogos franciscanos Virgilio Corbo y Estanislao Lofreda llegaron más lejos aún al comprobar cómo debajo existían restos de una casa con patio del siglo I. En el estuco que recubría las habitaciones habían sido garabateadas diversas invocaciones cristianas en arameo, hebreo, griego, latín y siríaco que revelaban la importancia de aquella sala para las primeras generaciones de cristianos. La conclusión de Corbo y Lofreda es que se trataba de la casa del apóstol Pedro. Su suposición se refrendaba porque cerca de allí, una manzana más al norte, se erige una de las sinagogas más grandes del periodo bizantino. Parece que esta construcción fue levantada sobre otra sinagoga más antigua del siglo I, pues bien, en las paredes de la construcción original los arqueólogos hallaron varias inscripciones en griego y arameo con los nombres judíos que patrocinaron la construcción. Herodes y Chalfo, que guardan semblanza con otros que aparecen en los evangelios. Siendo así, podría tratarse de la sinagoga donde Jesús exorcizó a unos demonios, Marcos 1, 21, y en la que impartió sus enseñanzas, Juan 6, 59. 5. La barca de Galilea. En enero de 1986, dos miembros del kibutz Ginosar divisaron en Cafarnaúm el contorno de una barca enterrada. Se hallaba cubierta por el limo de la ribera del mar de Galilea. La grave sequía que asolaba entonces la región provocó un notable retroceso de las aguas, dejando al descubierto la primitiva embarcación. Durante el siglo I, la pesca proporcionaba alimento y trabajo a buena parte de los habitantes de Cafarnaúm. Según documentan John D. Crossan y Jonathan L. Reed en su reciente libro Jesús desenterrado, existía entonces un sencillo muelle así como unos cuantos embarcaderos y rompeolas hechos de piedras apiladas. Ese fue, con toda probabilidad, el escenario donde Jesús impartió su ministerio. Pues bien, con la ayuda de un dique y unas bombas los arqueólogos de la Dirección de Antigüedades de Israel reflotaron la sugestiva embarcación y la llevaron a la orilla. Media alrededor de 2,5 metros de ancho por 7,8 metros de largo.
Había sido despojada de los elementos que podían ser reutilizados y empujada mar adentro para ser hundida. Las vasijas y lámparas halladas en su interior, así como la datación de la madera mediante la prueba del radiocarbono, permitieron concluir que era del siglo I. Se trata pues de una de las barcas de los tiempos de Jesús, del tipo utilizado habitualmente para la pesca o para cruzar el lago. La imaginación se dispara con facilidad, imaginando a bordo a 13 personas. Actualmente se la conoce como la barca de Jesús. Exponentes de esta filosofía como lo fueron Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. Comencemos. Aclaro, que en este video solo vamos a conocer sus pensamientos sobre Dios, reitero, desde la filosofía. De nuevo, comencemos con Santo Tomás. Santo Tomás aborda el tema de la existencia de Dios en varias perspectivas, desde la polémica escolástica de las relaciones entre fe y razón, filosofía y teología, desde la antropología, desde la ontología, y, naturalmente desde la teología natural. Su obra cumbre, la Suma Teológica, se ha considerado como la mejor catedral gótica del pensamiento cristiano. En esta obra, estudia el tema de Dios desde dos puntos de vista: la teología existencial y la teología esencial. Es decir, en primer lugar se ocupa del tema de la existencia de Dios y en segundo lugar de sus propiedades o características. Según Santo Tomás, la existencia de Dios es un conocimiento natural en el ser humano, al que puede llegar con el uso adecuado y lógico de su razón, incluso sin haber conocido la revelación cristiana, ni haber realizado un acto de fe. La razón, dirigida lógica y científicamente, puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios, e incluso de la inmortalidad y espiritualidad del alma. A estas dos afirmaciones las llama los preámbulos de la fe. La razón precede a la fe y la filosofía a la teología. Sin embargo, Santo Tomás rechaza el argumento ontológico de San Anselmo, según el cual, y como también afirma San Buenaventura, podemos conocer a Dios directamente a priori en el interior de nuestra conciencia. Por estos motivos Santo Tomás entiende que la proposición Dios existe, es evidente en sí misma, pero no para nosotros que somos seres limitados. Concluyendo con Santo Tomás, rechaza todos los posibles argumentos de la existencia de Dios, quedándose solo con el propio, y contemplando las diferentes perspectivas que hay, determinará que Dios no existe físicamente, sino lo que cada uno quiera creer sobre él. Bien, ahora continuemos con San Agustín de Hipona. Cuando San Agustín comienza la elaboración de su síntesis filosófica, parte ya de una previa adaptación de la filosofía al cristianismo realizada por los pensadores cristianos de siglo III, fundamentalmente. En su obra analizará los distintos sistemas filosóficos griegos, mostrando una especial admiración por Platón, pese a que, al parecer, solo conocía el Fedón y Timeo, recibiendo una fuerte influencia del neoplatonismo así como del estoicismo, del que aceptó numerosas tesis, aclarándonos, de este modo, las influencias recibidas. Por el contrario, el epicureísmo, el escepticismo y el aristotelismo serán objeto de rechazo. La magnitud, la profundidad y, no obstante, la novedad de su obra le convertirán en el pensador más relevante del cristianismo, ejerciendo una influencia continuada a través de los siglos en el ámbito del cristianismo. Concluyendo con San Agustín. Él, al ser parte del cristianismo, obviamente se inclinaría más por la fe y lo espiritual, pero a pesar de esto, no lo hizo del todo. Siempre fue escéptico y utilizó su pensamiento para poder entender a Dios, desde la filosofía, claro. Bueno muchachos, hasta aquí el video, espero que les ayude a entender más la filosofía de estos dos personajes, y que puedan entender la existencia de Dios desde la filosofía. Adiós.